Seguimos con La Hora Clave. Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral Hora Clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Francisco Valeri, médico infectólogo. Él es adjunto al servicio de infectología del Hospital Pediátrico Elías Toro. Bueno, bienvenido, doctor. Un placer. Muchas gracias. Doctor, se habla de que hay una serie de epidemias en Venezuela que de alguna manera todas juntas e incluso por separado han rebasado la capacidad del Estado. Y no solamente mencionan paludismo y malaria o difteria o toda esa que mencionó Manuel Felipe, sino que además habla de tuberculosis, de escabiosis y de sarampión. En este momento incluso, exactamente. Que nadie pensaba que el sarampión era un problema serio en este momento. Sí, hay una serie de digamos, epidemias que de una u otra manera están fuera de control. Ya de por sí el término de epidemia de una u otra manera manifiesta el hecho de que algo está un poco fuera de control, porque las enfermedades más o menos mantienen un curso endémico. Y cuando ya se habla de brotes epidémicos o epidemias, quiere decir que de una u otra forma la situación se salió de control. Algunas de estas epidemias son cíclicas, son estacionales, digamos, se repitieron en el tiempo, como sucedió con la influenza, la gripe española de 1918, y cíclicamente se viene repitiendo porque los virus que la producen van variando desde el punto de vista genético y van mutando, ¿no? Van mutando, y entonces el organismo o las personas no están capacitadas desde el punto de vista inmunológico para defenderse y van surgiendo ciclos. Algunas aparecen, como sucedió por ejemplo con el caso de la chikungunya o el Zika, que nunca habían sido descritas en Venezuela. El mismo dengue. Incluso en la parte, digamos, americana, porque era una epidemia más del continente asiático. El dengue llegó por allá por los años 80, finales de los años 80, en una epidemia y se quedó endémicamente con nosotros y tiene sus brotes epidémicos. La lechina o varicela se mantiene también en una fase endémica y cada cierto tiempo hay unos brotes epidémicos. Claro. Y aparecen algunas nuevas que sí responden de una u otra manera a un control inadecuado de la situación, como por ejemplo el caso de la difteria, como por ejemplo el caso del sarampión, y algunas que se salen del control porque, digamos, el ser humano ha intervenido un ambiente natural y lo ha modificado al extremo, que es probablemente el caso del paludismo. Claro. Donde, como el doctor Oleta en algún momento refirió, pues se produce una especie de tormenta perfecta, porque se unen todos los aspectos necesarios para que esto se salga de control. Manuel. Bueno, tenemos un comentario de Tony Kukov. Dice, Venezuela tiene un retroceso en el área de salud y en el área epidemiológica en los últimos 20 años de gobierno, que por su desidia e incapacidad ha permitido que hayan estas epidemias que volvieran el paludismo y el chipo que estaban erradicadas. Saludos desde Tucupido. Así mismo es, lastimosamente. Pensar que nosotros en una época fuimos admirados por el mundo entero. Fuimos modelo, sí señor. Modelo, por haber erradicado enfermedades como la malaria. Pues. No solamente reconocidos a nivel internacional, a nivel mundial, sino que fuimos modelos a copiar. En el caso del doctor Gabaldón, sí. Su modelo fue copiado en otros países justamente por la eficiencia y la eficacia con la que erradicó el paludismo. Parece que hasta países de Asia lo llamaban para conferencias. O sea, por allá. Era especialista, iba por todo el mundo explicando la forma como logró erradicar o cómo logró controlar el vector en su momento y cómo logró incidir en el ambiente de una manera suficientemente efectiva como para controlar el problema. ¿Qué pasa ahora? Como decían ustedes al inicio del programa, aquí se unen todos los factores porque primero el paludismo fue una enfermedad eminentemente selvática y se requería que el hombre se introdujera a la selva para que se pusiera al mosquito, se pusiera la picadura del mosquito, el mosquito que le transmitía la enfermedad y sufriera la enfermedad. Pero en este momento, ya por la deforestación, cosa que por ejemplo pasa en el arco minero, además en gran escala, ya el hombre de una u otra manera fue más allá y modificó el ambiente. Aquí se mezcla no solamente el hecho de que el hombre se introduce en el ambiente, es susceptible a la enfermedad, existe el vector o el mosquito, sino que hay una especie de fiebre de oro, así como en algún momento la gente se trasladó del medio rural al urbano en busca de oportunidades, pues ahora la gente se va al arco minero en busca de oro, en busca de mejor calidad de vida, en teoría, y entonces aumenta el número de susceptibles que llegan a la zona. Esos susceptibles, ya infectados por la picadura del mosquito, vuelven a su
digamos, ambientes originarios y llevan la enfermedad. Sí. Y en algunos casos no existe el vector dentro de los sitios a donde regresan, pero en otros casos se está produciendo el hecho de que aparecen los vectores. Pero ¿cómo se contagia eso? Se requiere la presencia del vector, o sea, el anófele, que está en las zonas generalmente selváticas, el individuo, digamos, susceptible entra a esa zona, se expone a la picadura de ese mosquito y ese mosquito inyecta unos hemoparásitos, como decía el doctor Sierra, y esos hemoparásitos producen en él la enfermedad. En algún momento de ese ciclo, el individuo es infectante, es picado nuevamente por otro mosquito, que recibe el hemoparásito nuevamente y lo transmite en su picadura a otra persona susceptible. Entonces, al aumentar el número susceptible, se facilita la transmisión porque hay más personas expuestas que no tienen inmunidad para que el mosquito los pique. A eso súmele que no hay medicamentos en condiciones naturales en Venezuela en este momento, pero además en una área donde está controlado por el narcorrégimen, llamémoslo así, donde entonces usted tiene trata de personas, donde usted va a conseguir el bachaqueo de los medicamentos antimaláricos como práctica de esta situación, sí, digamos, delincuencial en la que vive esta gente, pues. Entonces es mucho más complejo, además es una zona de tránsito a través de frontera, donde las personas van en busca de alimentos, de medicamentos, de mejores condiciones de vida, traspasan la frontera y después regresan nuevamente. O sea, hay movilización de personas a través de la frontera y una serie de y además aspectos una situación que se ha agravado mucho en los últimos meses y en los últimos días con este tema de las migraciones masivas. Exactamente. Que se incrementan de manera... Sí, porque la gente de una u otra manera trata de resolver su problema y es mucha la movilización y eso automáticamente disminuye los controles, porque cuando más personas se están moviendo es más difícil controlar. A eso sumémosle el hecho de que si las personas no son tratadas, no somos capaces de erradicar el hemoparásito de su organismo, entonces se mantienen infectantes. Entonces, si no existen medicamentos antipalúdicos, usted no puede controlar ni tratar a los enfermos, no puede reducir la posibilidad de que ellos transmitan. Y esta es una enfermedad donde además, mortalidad aumenta claro, muchísimo. además donde hay recaídas comunes. Una persona puede sufrir hasta 50 veces recaídas de paludismo. Entonces, te podrías imaginar cómo es compleja la situación. Bueno, Salud para Paral. Creemos que la solución es mancomunada entre todos los niveles de gobierno, no solo el Ministerio de Salud, porque la malaria sigue aumentando. ¿Qué más proponen hacer? Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es entender y aceptar responsablemente que tienes un problema. Pues, ¿no? Yo creo que para poder solucionar un problema, lo primero que hay que aceptar que se tiene. Esto es un libro que traía yo que es producto de una reunión digamos, entes del gobierno con algunos especialistas y representantes de sociedades científicas. Esto es un avance, digamos, en búsqueda de una solución. El problema es que lo que aquí se plasma a veces no se lleva a la realidad. Yo le voy a poner un ejemplo concreto en su momento, cuando se hizo la primera fase o en busca de la erradicación del sarampión, por allá en los años 90 y tanto con el doctor Carlos Walter, se hizo una inmunización masiva y se logró erradicar prácticamente el sarampión del país. Teníamos 20 años prácticamente sin casos de sarampión, porque se hizo lo que se tenía que hacer, se vacunó masivamente, se buscaron los grupos de riesgo para inmunizarlos y fue efectiva la campaña que se realizó. Seguidamente se trató de hacer lo mismo con la rubiola congénita, el síndrome de rubiola congénita, y cuando se nos llamó a nosotros, en su momento, digamos, entes representantes de las sociedades o gremios científicos, a una reunión con el ministerio, se nos planteó que se iba a utilizar para la campaña de erradicación la vacuna doble viral, no la trivalente viral. O sea, la vacuna doble viral contiene los inmunógenos para proteger contra el sarampión y contra la rubiola, pero no contra la parotiditis. En esas mesas de trabajo se les dijo claramente, todos los representantes de las sociedades científicas les dijeron, utilicen trivalente viral, porque es la vacuna que tradicionalmente se usa y porque además está usando 3 inmunógenos para proteger contra 3 enfermedades. No nos hicieron caso y el año siguiente tuvieron una epidemia de parotiditis. Entonces, claro, usted no gana nada con sentar en una mesa de discusión, una mesa de trabajo a las personas o a los expertos que le van a dar las recomendaciones y después no escucha las recomendaciones que los expertos le dan. Y se ni siquiera hay medicina. Por supuesto. Entonces, ahora, si se hacen... Ahora, ¿qué se está haciendo en concreto? Porque el problema, ya sabemos la magnitud del problema, se agrava cada día más. Bueno, ¿y cuáles han sido las respuestas, en caso que hayan existido? Las respuestas más eficientes, diría yo, han partido de algunas
asociaciones o agremiados desde el punto de vista científico que han buscado asociarse de una u otra manera en organizaciones no gubernamentales y han tratado de buscar una solución, o bien porque buscan la adquisición de medicamentos fuera, a través de otras asociaciones u organizaciones no gubernamentales, a veces incluso fuera del país, porque se han, digamos, de una u otra manera reunido a discutir y a buscar las soluciones y han trazado estrategias que de una u otra forma han tratado de llevar a aquellos entes dentro del gobierno que todavía tienen alguna capacidad de escuchar, pero digamos que hay cosas que escapan de, por ejemplo, la adquisición de medicamentos es una responsabilidad del Estado. Claro, claro. Es decir, quien tiene que garantizar que los medicamentos existan, que se distribuyan adecuadamente y además inteligentemente, porque, no, por ejemplo, si el problema fundamentalmente es el arco minero, usted tiene que tratar de concentrar la mayoría de los medicamentos ahí para solucionar el problema. No ganamos nada con llevar los medicamentos para Caracas, por ejemplo, si el problema está en el arco minero. Claro. Cosa que sucede también con las campañas de inmunización. O sea, si el problema de sarampión ahorita afecta el estado Miranda, bueno, usted concentra en el estado Miranda y a lo mejor descuida un poco Carabobo. Claro. Pero tiene que utilizar los recursos administrar inteligente y eso estratégicamente, de manera equitativa. por supuesto. Bolívar Divisa nos dice, un pueblo sin control de enfermedades endémicas será siempre un pueblo enfermo y sin futuro. Bueno, hablando de control, ¿cómo está el acceso a las cifras? Es decir, ¿hay cifras oficiales? ¿Se dispone de, hay de información suficiente? Hay algunas, digamos, orientaciones, o sea, ha obtenido alguna información, como diríamos, por los caminos verdes, porque las cifras oficiales son muy difíciles de conseguir. Y voy a poner el ejemplo con otro caso, ya no de paludismo, que lo estoy viviendo día a día, que es el caso del sarampión. Es decir, nosotros en el hospital hemos manejado hasta este momento 56 casos de sarampión. Y este es el momento en que nosotros no tenemos reporte formal de cuáles fueron los resultados serológicos de esos pacientes. O sea, yo le puedo decir con seguridad que de esos 56 pacientes, al menos 55, con certeza, desde el punto de vista clínico, son casos de sarampión. Pero no tengo sino un reporte del Instituto Nacional de Higiene. Ya no hay aquellos boletines epidemiológicos. No, los boletines existen, pero están totalmente atrasados, no responden a la realidad, entran por otros, o sea, de repente consigue las cifras a través de la Organización Panamericana de la Salud y no a través del Ministerio o a través de los entes que se supone que deberían estar. Doctor, ya nos queda como medio minuto más o menos, pero como la gente yo sé que está interesada en el tema de los síntomas, es decir, cómo reconocer cuando uno tiene un tipo de por ejemplo, que se ha contagiado de malaria. Sí, aquí los síntomas son clásicos. Aquí el síntoma fundamental es la fiebre. Una fiebre que está descrita sobre todo en los adultos, porque en los niños a veces varía, pero en el adulto está descrito dependiendo del hemoparásito, si es falciparum, oval, malaria. Es fiebre, una fiebre que es terciana o cuartana, depende del hemoparásito que la produzca, que se acompaña de escalofríos intensos, una fiebre muy elevada, que se produce como un escalofrío intenso que se puede ver a distancia, que después se produce un rápido descenso de la temperatura con sudoración profusa, un paciente que está muy decaído, que se siente muy mal, que no tiene fuerza realmente para moverse en ocasiones, que tiene dolores musculares, dolores articulares, que puede anemizarse, que además tiene aumento digamos, de los órganos internos como el hígado y el vaso, por ejemplo, y digamos, se anemiza en el transcurso de la enfermedad porque es una de las cosas que produce justamente la presencia del hemoparásito en el individuo. Bueno, doctor, muchas gracias por su valiosa información. Muchas gracias. Por habernos acompañado. Vamos a la pausa y regresamos ya.